Buenas noches. Se va a través de este programa, vamos a hacer un programa en Assembler que permita realizar la función de espejo en el puerto B del nivel menos significativo y hacia el puerto B del nivel más significativo. Básicamente va a ser una función de espejo donde se van a intercambiar los bits que están del puerto RB4 al RB7 con los bits que están del puerto RB0 al RB3, que van a ser nuestra entrada a través de estos interruptores. Se va a usar el PIC 16F877 a través de MPLAB. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa MPLAB, que es este de acá. Listo, y vamos a crear nuestro proyecto para el PIC 16F877. Entonces le damos acá, nuevo, Microchip Embedded, vamos a seleccionar la opción Standalone Project, vamos a darle clic en siguiente, vamos a seleccionar el PIC con el cual voy a trabajar, que viene siendo PIC 16F877A, seleccionamos, damos clic en siguiente, acá vamos a seleccionar la herramienta con el cual voy a proceder a hacer el quemado, que viene siendo el PIC 3, voy a darle clic en siguiente, y vamos a seleccionar el lenguaje con el cual yo voy a hacer el quemado de mi archivo, que viene siendo el programa Assembler, en este caso el MPAS, la versión 5.75. Vamos a dar clic en siguiente y vamos a darle nombre a nuestro proyecto. En este caso viene siendo intercambio de nivel. Ustedes allá ya lo deben tener hecho, ¿cierto? Vamos a ubicarlo como proyecto principal y le vamos a dar clic en finalizar. Después de que tengamos nuestro intercambio de nivel, verificamos que esté como programa principal. Entonces tiene que estar acá esto en negrilla el nombre del proyecto. Vamos a donde dice archivos de fuente, clic derecho, nuevo, y en clic derecho nuevo vamos a dar PIC 8 general ASM. Ponemos acá el nombre, digámosle nible, y damos clic en finalizar. Control A, borramos y voy a entrar a la parte de configuración. Voy a donde dice Window, PIC Memory Views, y vamos a donde dice Configuration Bits. Aquí en Configuration Bits voy a seleccionar el tipo de oscilador con el que voy a trabajar. No voy a trabajar con un oscilador RC, sino con un oscilador HS. Voy a trabajar con un oscilador de cristal a 4 MHz, que ahorita lo voy a configurar. El Watchdog Timer lo voy a tener apagado porque este solo funciona cuando hay interrupciones. El PWRT, que es el tiempo de estabilización del prendido, lo vamos a activar. Protección contra bajo voltaje, programación en bajo voltaje lo voy a apagar. Protección contra código lo voy a apagar. Escritura en la memoria lo voy a apagar. Y protección de código también va a estar apagado. Voy a darle... ¿Señor? Sí, ahí está activo. Voy a darle generar código fuente y me genera este código en formato assembler. Lo voy a copiar y esto va a ser la primera línea de código que va a ir dentro de mi programación. Entonces esto es lo que va en la parte inicial de la programación. Ya estamos ahí integrando. Ponemos punto y coma y asteriscos para separar. Entonces posteriormente lo que se hace siempre, entonces ya sabemos que es lo de configurar los bancos. Voy a configurar cada uno de estos bancos. Entonces, ¿qué hace básicamente esta programación de los bancos? Lo que nos hace es ahorrarnos que cada vez que tengamos que ir a un banco, tengamos que modificar el bit del registro de estatus para ir a los bancos, los bits RP0 y RP1. Simplemente con esto, a través, ubicamos la etiqueta. Esto de acá se llaman etiquetas, ¿cierto, muchachos? Recordamos, esto se llaman etiquetas, esto de acá se llaman mnemónicos. Si yo ubico la etiqueta B0, obviamente, y pongo esta macro, entonces estoy haciendo un programa pequeñito que me permita irme al banco 0 simplemente con escribir B0, ¿sí? Y esto es lo que hacemos, ¿sí? Como tenemos 4 bancos que van desde el B0 hasta el B3, ¿listo? Ahora vamos a proceder a revisar qué es lo que inicia el programa. Ahora nos hace falta configurar el arranque del programa.
para el arranque del programa. Entonces lo mismo, ubico organización en 0 para que inicie en el bit 0 de mi banco, de mis registros de memoria. Le doy go to inicio, que es donde voy a iniciar mi programación, que es una etiqueta que yo compré, tengo que ubicar después, ¿no? Entonces simplemente acá pongo el inicio de mi programa. Ustedes ya tienen todo eso allá, ¿cierto? Ya tienen toda esta partecita y estamos acá hasta ahora en inicio, listo. Bueno, entonces vamos a revisar qué es lo que me pide mi programa. Entonces lo primero que me dice, vamos a tratar de entender qué es lo que dice, realiza el programa que permita hacer la función de espejo en el puerto B. El nivel menos significativo del puerto B será de entrada. Entonces, si nosotros recordamos lo que me estaba preguntando ahorita César, entonces dice que el nivel menos significativo, ¿qué es el nivel? Si nosotros tenemos 8 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 bits, los 4 primeros van a ser los del nivel más significativo, los MSB, ¿se acuerdan? Bit más significativo en bit, y los 4 últimos van a ser el nivel menos significativo, que viene siendo el LSB, el nivel menos significativo. Ahora, sí, señor. Entonces, yo tengo que configurar la entrada y la salida. Entonces, si yo tengo que configurar las entradas y las salidas, los configuro con el registro tris, los registros tris. Si voy a ponerlo como salida, pues tris tiene que ir en 0, y si voy a ponerlo como entrada, tris tiene que ir en 1, ¿sí? Entonces, primero, tengo que ir, los tris, todos los registros tris están en el banco 1, ¿cierto? Vamos a revisar acá el datasheet, voy a buscarlo un minutico para que quede claro eso. Yo trato de explicarlo lo más desglosado posible. PIC 16F877, vamos a buscarlo por acá. PIC 16F877, ejercicios, programas, proyectos. PIC 16F877A. Obviamente acá nos damos cuenta que los tris, todos los que son registros tris, que son los que me configuran entradas y salidas, se encuentran en el banco 1. Entonces obviamente tengo que ir acá en el inicio, lo primero que tengo que ir a hacer es configurar mi banco 1. Entonces voy y yo tengo acá mi mnemónico para banco 1 que es B1, entonces voy y digito B1. Automáticamente esta instrucción me lleva, entonces voy al banco 1, ¿sí? Ahí voy al banco 1. ¿Listo? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que introducir la información al tris. ¿Cómo introduzco información a mi microcontrolador? ¿Cuál es la instrucción? Viene siendo mover, ¿cierto? LW, creando un literal y llévemelo hasta mi registro W. ¿Qué literal voy a crear? Si me dice que los 4 primeros, los menos significativos, van a ser la entrada, ¿sí? Ven y reviso. Los menos significativos, que me perdí. Sí. El nivel menos significativo será la entrada. Entonces, si el nivel menos significativo va a ser la entrada, entonces me ubico acá. ¿Y qué número tengo que mover? Entonces tengo que decirle que es en binario, entonces pongo la letra B, comilla sencilla, y dentro de esa comilla sencilla, los menos significativos, si son entrada, entonces ¿cómo tienen que ir? No, si son entrada, en 1, 2, 3, 4, los menos significativos. Y los otros 4 van a ser la salida. Entonces 1, 2, 3, 4. ¿Con eso qué le estoy diciendo? Que estos 4 van a ser entrada y estos van a ser la salida. Ahora, ¿a dónde tengo que moverlos? Ahora tengo que decirles, para llevarlos, tengo que llevarlos ¿a dónde? A mi tris. Entonces, para llevarlo, digito la instrucción mover de W a F. ¿Y a cuál registro? Esto quiere decir, muévamelo del registro de trabajo hasta mi registro F. Y mi registro F viene siendo tris. ¿Me recuerden con qué puerto estoy trabajando? No, ¿qué puerto decían? Miren, dice puerto B, sí señor. Entonces, si estoy trabajando con el puerto B, entonces obviamente tengo que ir a configurar el puerto tris B. ¿Listo?
Eso sería lo que tengo que hacer. Automáticamente ya hice la configuración. ¿Qué más me piden ahí? ¿Qué es más lo otro que me piden? Dice, el puerto B será de entrada, el nivel más significativo será de salida, permitiendo de esta manera monitorear el estado del nivel de entrada en el nivel de salida. Ahora vamos a ver qué me pide el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, mira lo que me dice. Esto del estatus es ubíquese en el puerto 1, ¿cierto? Ponga el puerto B como salida, ¿cierto? Ahora me dice que tengo que limpiar el puerto B, ¿cierto? Yo les decía a ustedes, guíense por lo que dice acá el PIC 16F877, donde dice puertos, por acá dice puertos, entre puertos de entrada y salida. Siempre que vayan a configurar puertos, guíense por esta configuración, es igual para todo prácticamente. Como estoy trabajando con entradas y salidas digitales, tengo que configurar el ATCON, que ustedes me preguntaron, profe, ¿el ATCON es para qué? Esto es para configurarlo de entrada análoga para que me trabaje todo digitalmente, o sea, 5 o 0 voltios. Entonces, yo voy acá, miren lo primero que me dice, vaya al banco 0, vaya al banco 0. Entonces, ya hice lo del banco 1, no tengo que hacer nada más por el momento ahí en banco 1, entonces vaya a banco 0. Entonces escribo banco 0. Ahora, ¿qué me dice después de que vaya a banco 0? Limpie por A, pero nosotros ¿con cuál estamos trabajando? Con B. Entonces, clear F, ¿sí? ¿Pero cuál? Por B. Entonces ya me quedó por B en 0. Ahora, ¿qué me dice acá mi programa? Dice, devuélvase a banco 1 y configure el ATCON 1. ¿Por qué me está diciendo que me devuelva ATCON 1? Mire, ¿por qué me dice que me devuelva ATCON 1? Pues fácil, porque es que acá en la organización de la memoria, ¿qué se me hizo? Esperen, bajo mi crítico. Porque acá en la organización de la memoria, el ATCON 1, el registro ATCON 1, mírenlo acá en qué puerto está, está en banco 1, ¿sí? Entonces, como está en banco 1, él me dice, pues devuélvase a banco 1, pero si yo ya acá atrásito, yo había estado en banco 1, pues en esta misma instrucción puedo configurar eso sin necesidad de devolverme. Entonces, me devuelvo un poquitico, ¿cierto? Doy un enter, y ahora ¿qué tengo que hacer? Lo que me dice allá, ¿qué me dice acá? Mueva este valor 0x06 para que configure todos los pines como entradas digitales y muévalo ¿a dónde? ATCON 1. Entonces simplemente hacemos eso, mover LW, ¿qué valor? 0x06 y muévalo de W a F, ¿a dónde? A ATCON 1. ¿Listo? Ya tenemos ahí. ¿Qué más me dice la programación? Acá dice que valor para iniciar la dirección, trizada. Nosotros ya todo esto ya lo hicimos, ¿sí? Para el ATCON 1 sí es 0x06 siempre, ¿sí? Es el valor en hexadecimal, 0x06. Este valor 0xcf es un valor para iniciar trizada. Nosotros lo configuramos acá de esta manera, ¿cierto? Entonces ya no tenemos sino que poner la programación. Y ahora que, ¿dónde arranca mi programación? Siempre acostúmbrense, donde arranque la programación, pongan una etiqueta y pónganle entonces programa, ¿sí? O pónganle como quieran, o program, o como dice Andrés, que le pone start, pónganle lo que quieran, ¿sí? Y ahí donde inicia el programa vamos a decirle ahora sí qué es lo que va a hacer. ¿Qué me tiene que hacer el programa? Leer lo que entra, ¿sí? Y en base a lo que entra me tiene que hacer un cambio en la salida. Hace un intercambio. Para ese intercambio se va a usar un nuevo comando, un nuevo mnemónico con el que no hemos trabajado. Mira acá ya el código está hecho. Y mire acá el ciclo que realmente importa es este. Vaya al banco 0. Y después que dice, limpie el puerto B, ¿sí? Y haga esta operación, swap F. Pero vamos a revisar para qué me sirve el swap F, porque es que no es solamente copiar y revisar. Entonces buscan ustedes en internet swap F, ensamblador, assembler, y vamos a revisar qué es lo que hace esa instrucción. Dice, sintaxis swap F menos W. Dice, descripción, resta el contenido de W del contenido de F y almacena el resultado en W si D es 0 y en F si D es 1.
La sustracción se realiza en complemento a 2. Vamos a decir, resta el contenido de W. O sea, supongamos, acá hagámoslo por acá en un Word, en un Excel. Profe, Señor. ¿los switches se pueden trabajar como el estado lógico? Sí, señor. Si usted tiene acá nuestros bits, ¿cierto? 0, 0, pongámosle 0, 1, 1, 0. Y pongamos acá 0, 0, 1, 1. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, estos 4 de acá son el más significativo, estos 4 de acá son el menos significativo. Otro color que brille más. Maximizamos acá un poquito. Y acá los tenemos, ¿cierto? Entonces, le damos otra vez lo que me dice la instrucción. Resta el contenido de W, lo que haya en W, del contenido de F y almacena el resultado en W si D es 0 y en F si D es 1. Y revisemos la instrucción que tenemos acá. Esta instrucción acá. Mire lo que dice acá. Ciclo swap F, puerto B,1, resta lo que hay en W y si hay un 1 acá, ¿lo guarda en dónde? En F. En F. ¿Y cuál sería F? Puerto B. Puerto B. ¿Sabe qué quiere decir? Que él cuando haga la resta, entonces imagínense, ¿qué es lo que está entrando a W? ¿Qué tiene que leer de W? Sí, señor. Mira acá lo que nos dice, carga W con el valor. ¿Cómo tenemos? Primero tenemos que cargar W, tenemos que leer W. ¿Qué tenemos que leer de W? Acá en mi programa. ¿Qué tiene que leer de W? ¿Cómo leo? Mover, para leer, la instrucción de leer, ¿cuál es? ¿Mover de dónde? De F, porque tenemos que leer lo que hay en el puerto B. Los 3 primeros son la entrada y los 4 últimos son la salida, ¿cierto? Entonces, si queremos leer del puerto, tenemos que decirle léame desde el puerto es F, ¿sí? Léame desde el puerto y guárdemelo ¿en dónde? En W. ¿Desde cuál puerto va a leer? Por B. Por B, ¿sí? ¿No es exactamente desde el PIN? No, usted le puede decir léame desde por B. Él va a leer solo lo que puede entrar, ¿sí? Vamos a ver si lo acepta. Listo. Muévame lo de F a W, ¿sí? Ya queda guardado. Ahora sí que tiene que decirle la operación. Swap, ¿sí? Swap F, ¿cierto? Reste lo que haya en F, reste lo que haya en F con lo que hay en W, ¿sí? O lo que hay en W con F. ¿Cuánto hay en F en estos momentos? Nada, ¿cierto? Entonces, si usted le resta un número, nada, ¿qué queda? El número. Entonces, ¿cómo tengo que decirle? Résteme lo que haya en F y ¿dónde lo tiene que guardar? Por B, y tiene que darle el número 1. Porque si yo le doy el número 0 acá, ¿dónde queda guardado el valor? En W. No. Miren lo que decía la instrucción. Esperen un minutico. Acá. ¿Sí? Si el D es en 0, si ese numerito al final es 0, queda guardado en W. ¿W usted lo puede ver físicamente? No. En cambio, si es en 1 y usted lo guarda en el puerto B, sí lo puede ver porque ahí va a quedar la resta. Mira acá a ver si, por ejemplo, acá hay una... No. ¿Resta el contenido de W? Sí. Resta el contenido de W del contenido de F y almacena el resultado. Entonces acá lo voy a copiar acá para que quede acá la instruccióncita. Entonces lo que él va a hacer es esto, simplemente, como esto es lo que entra, ¿esto es donde queda guardado? Todo esto es W, sí señor, combinar y centrar, todo esto es W. Y este va a ser nuestro registro F. Combinar y centrar, esto va a ser por el momento nuestro registro F. Entonces, ya. ¿No? Voy a revisar a ver. Listo, entonces, bueno, resta esto de esto y almacena ese resultado. Sí, y almacena el resultado. Así como en Arduino que ahora lo crea.
la lectura análoga. Básicamente es esto. Sí lo hay, pero entonces es cuando trabajemos con lenguaje C. Es que Arduino está basado en el lenguaje C de esto. ¿No? Esto es lo más básico de esto. El lenguaje C es pues más fácil, pero lo que toca es aprendernos los comandos. Bueno, igual que este, pero es... Listo, entonces acá vamos a ver, dice por B, 1, ¿cierto? Y vamos a poner acá el ejemplo, lo que dice, entonces, resta el contenido, sí, el contenido de W menos F y almacena en, no, acá como puse en 1, lo tiene que guardar en F, en este caso almacena en por B, ¿sí? Y almacenen por B. Acá, ¿qué le estoy diciendo con esta instrucción? Lo que hay en por B, páselo a W. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo con esa instrucción. Sí, ya. ¿Listo? Ya colocó alguna Ahora, ¿qué más me dice el programa? Mire lo que me dice. Devuélvase al ciclo, devuélvase y ya terminamos. Entonces acá simplemente go to programa y terminemos. Esto es. Listo. Eso es lo que hemos hecho. Y compilamos, pasamos a compilar. Cuando le aumenta la frecuencia es más rápido o más lento. Más rápido. Listo. Limpieza exitosa. Esperamos a ver que haga la configuración. Listo. Configuración completa. A ustedes les tuvo que haber dado allá. Por lo menos está compilando bien el programa. Tiene que haber alguna instrucción que estén. Revisen a ver que todo esté bien. Vuelva a pasar el programa. Revisemos, por favor. Bueno, voy a terminar de montar el Proteus y lo mostramos a ver. Entonces vamos a abrir, ahora abrimos Proteus. Yo creo que por acá lo tengo. Proteus, ¿dónde está? Tampoco lo veo, yo creo que lo tengo por acá. Proteus. Listo, acá en Proteus vamos a dar, acá en la placa esquemático. Acá se demora un poquitico. Vamos a cargar las partes. Entonces voy al PIC 16 F877A. Agregamos ahí. Voy a buscar LEDs, LED animated, sí, animated, para que salga con colores. Pongamos un azul. Pongamos una resistencia genérica. Res, por acá está. Res genérica. La resistencia y vamos a ubicar un interruptor. Acá ustedes lo pueden encontrar acá en electromecánica, creo que está, ¿no? Estará miscelánea, interruptor, diodos, resistencias, switches y relays. Acá voy a poner un botón. Señor. ¿Me pasa el MP Lab y el Proteus? Sí, señor. Está bien, ¿no? Sí. Listo, vamos con el 6. De 4, de 5, de 6, de 7. No, voy a trabajar con un dead switch. No fácil. Abajo están los que cambian así como que tiene
No, pero trabajémoslo con este, no pasa nada. ¿Listo? Pero tiene que dar, digamos, 1 y 0, ¿no? Por eso, acá lo pongo. Ahí solo daría 1 corta y no hace más nada más. Por eso, no, ahí le bota el 0. Ah, sí, Lucho, hágame el favor. Listo, agregamos el switch. Listo, y vamos a proceder a montar. Entonces montamos. Espéreme, Guillermo, que no he terminado acá. Tranquilo, profe. Listo. Agregamos nuestras resistencias. Yo trabajé fue con el puerto RB, entonces, Una pregunta. señor. ¿Por qué no hay la misma cantidad, digamos, de puertos en cada uno? Por lo menos en RA son 6, en RB ya son 8, en otros 8, ¿por qué en RA son 6? O sea, ¿por qué en RA son 6? Porque es que lo que pasa es que el patillaje no alcanza para todos los usos que tiene, entonces ellos tratan de acomodarle lo más, la mayor cantidad que pueden. La mayor cantidad. RB2, R4, sin quitarle la extensión, o sea, le quita la extensión como si fuera de aquí. Démosle para. ¿Le presto el mouse? si me hace el favor. Sí, porque lo veo como enredado con el pack. Sí. Ay, gracias. Cierra el programa. Para que me rinda. Yo había puesto como 3. Profe, ¿y si utiliza entradas y salidas? Sí, espera que lo voy a hacer diferente. Voy a hacer hacia abajo, es que queda más fácil. Rotar, rotar, rotar. Desde acá. ¿El computador no tiene más y menos, profe? ¿Para rotarlas? Sí. No, desde acá la dejo acá ya rotar. Por ahí nos pusimos ellos con esta nena. Tratar de mandar señales. 2, 4, 6, 7 y 8. Entonces ahora sí mandemos desde acá. RB7, RB6, R5, RB4. Listo. Listo. Recuerden que las resistencias deben ser de aproximadamente por ahí 250 ohms, pueden trabajarlas. 150. Guillermo, 50. Profe, y ahí cuando nos vamos con una resistencia y la ponemos de 250, la copia y si da el resto hacia el mismo. Ah, sí, con este de acá, con este de bloque copia. ¿Listo? Bueno, entonces los 4 últimos son la salida, ¿no? Entonces vamos a ubicar los LEDs. Entonces rotemos.
aquí en el diagrama dice llamar tiempo, significa llamar retardo, ¿verdad? Sí, señor. No, retardo. Profe, ¿por qué hay necesidad de colocar resistencias ahí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay necesidad de colocar resistencias? Porque es que por lo general los LEDs trabajan con, no, con como máximo a 1,8 voltios, trabajan los LEDs rojos, ¿no? Entonces, si usted los deja solos y le pone 5 voltios, algunos soportan, pero por lo general tienden a quemarse con el tiempo. No, yo estoy hablando en protebes. Ah, ¿por qué? Ellos funcionan así, solos ahí. Ah, pues porque uno tiene que acostumbrarse, porque es que la idea es que cuando usted vaya a montar el circuito, pues lo recuerde. Sí, yo sí he trabajado todo. Pero a veces falla, Bruno. La vez pasada también monté un reloj y no me daba ni señal y le quité la resistencia y pasaba, Pero de pronto era porque las tenía mucho valor. no, 220 ohms. Ah, bueno, sí, Con sí. el de Bueno, listo. Entonces dice que los 4 primeros van ubicados a VCC. Entonces tienen que ubicar una fuente de voltaje. Les voy a enseñar cómo se ubica una fuente de voltaje. ¿Listo? Si ustedes ya saben, pues bien. Y si no, pues les explico. Entonces vamos a dar clic derecho. Le dicen ubicar, place. Le dicen terminal y le... Ah, perdón. ¿Sí es terminal? Generador. Sí. En terminal y le dicen power. Esto es una fuente de voltaje, ¿cierto? Pero ¿cuánto se alimenta? Ah, bueno, tiene que saber usted cuánto es el voltaje que se le alimenta. Para revisar estos voltajes de alimentación, van acá en la pestaña donde dice Design, van a donde dice Configure Power Rails o Configure Líneas de Poder. Ahí en Configure Power Rails aparecen estos, fuentes de poder, GND, BCC y BDD y BDE. Nosotros vamos a trabajar con BCC y BDD. Si ustedes se dan cuenta, acá BCC y BDD ya dice que trabajan a 5 voltios. Entonces no hay necesidad de que yo la cambie, sino que simplemente acá, en este aparatico acá le doy doble clic, le doy acá esta flechita y me dice cuál quiere seleccionar. Entonces voy a seleccionar lo SC, que ya sé que alimenta 5 voltios, y ya, ahí ya está botando 5 voltios. Yo tengo otra forma con el de generador, ¿no? Ah, también, pero entonces esta es más rapidita. ¿Listo? Entonces ahora... Rápido, los dos se unen. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, ahora ubicamos acá en los terminales. Vamos acá por el botón. ¿Cierto? Ustedes lo pueden rotar directamente desde acá. Sí, como quieran, démoslo por este lado mejor. Y ubiquemos por acá nuestros botones. Van para los 4 primeros. 1, 2, 3, 4. Arrancan desde acá. 1, 2, 3 y 4. Alimento primero, alimento el segundo, alimento el tercero, alimento el cuarto. Y estos, pues obviamente como van conectados a tierra, pues voy a energizar. Energizo y energizo. Vamos a ver si me deja ejecutar la simulación por el momento. Doy play. Ya está en play. No, me bota error porque no he introducido el programa, ¿no? Entonces, para buscar el programa, recuerden ustedes que cada vez que compilen, ustedes acá con MPLAB, él les dice el lugar de la compilación. Entonces, el lugar de la compilación en este caso para el mío viene siendo C, usuarios, JAPI, MPLAB Projects, intercambio NIBLE. Entonces, ¿No me puedo bajar un momentico la programación para mirar acá? sí, señor. Un segundito. Acá. Ya, gracias. Listo. Entonces, ahora, como ya sé que está en C usuarios, entonces procedo a cargar mi microcontrolador, doble clic. Yo le había dicho a mi microcontrolador que trabaje con 4 MHz. 4 MHz, un reloj de oscilador de 4 MHz. Voy a darle a explorar, voy a darle donde dice equipo, ¿sí? Disco local C, usuarios, mi usuario, MPLAB X Projects, que por lo general la carpeta está por acá, MPLAB X Projects, intercambio NIBLE, yo le he puesto, vamos acá donde dice dist, default, production,
y intercambio nible.ets. Doy ahí clic y le digo abrir. ¿Sí? No tienen que olvidar cambiar el reloj 4 MHz, si no, no les van a dar los tiempos cuando trabajen con secuencias que lleven tiempos. Vamos a darle play, que obviamente lo que estoy grabando se va a demorar un poquito más. Listo. Y miren lo que ocurre, muchachos, está haciendo el intercambio. ¿Sí? Entonces miren lo que pasa, ¿cierto? Entonces doy el play, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando recibe los 5 voltios, el interruptor pasa los 5 voltios a mi LED de acá. Pero este LED, recordemos que el puerto RB3 está funcionando como entrada, ¿cierto? Entonces, este puerto RB3 funciona como entrada, lleva esta señal acá al microcontrolador. El microcontrolador, esa entrada, ¿dónde la guarda? En W. Recuerden que le estamos diciendo que la guarde una vez en W. En W, después con la instrucción es el swap FW, WF, básicamente le estamos diciendo que reste. Él hace la resta de lo que hay acá con lo que hay acá, que básicamente es nada, 0. Y al hacer la resta, pues obviamente si resto esto menos 0 que había acá, pues me da el 0 original, y básicamente es eso. Entonces este ejercicio me lo muestran por favor funcionando. Listo. Y saquen el cuaderno, le voy a dar una firma por cada ejercicio que tengan. Y F10 para guardar el proyecto. ¿Dónde está? F10.